Buenas David, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Entender el Juego. Como te he dicho, muchas gracias por querer aceptar la invitación. Nada, tío Álvaro, un placer estar contigo. Llevamos ya tiempo que no cuadramos agendas y bueno, pues un placer estar contigo. A lo largo de la entrevista iremos recorriendo un poco tu camino como entrenador, hablaremos de metodología, liderazgo, modelos de juego, pero para empezar, como siempre, me gustaría saber cómo y cuándo surge la idea de ser entrenador. De niño, con, bueno, ahora identifico un montón de comportamientos que estaban claros en mí, que era mi vocación. Por entonces, yo creo mi entorno, incluso mis padres, les costó identificarlo, ¿no? No porque no me apasionara el fútbol, sino que, bueno, pues siempre se preocupan por ti, por tu futuro, pero desde niño, con 10 años, yo estaba un día lo cuento en el proyecto este nuevo que he sacado, estaba con Iván, con un amiguete, y estábamos en una sala de máquinas allí, y me acuerdo que él comentó, ¿no? Que algún día íbamos a jugar en primera y yo le dije que no, que yo le entrenaría en primera. Yo con 10 años ya verbalizaba que quería ser entrenador. Es algo que he sentido dentro y de hecho sentía hasta los 19 años que dejé el fútbol, 18, 19, sentía que jugaba fútbol simplemente para aprender y ser mejor entrenador. Era para mí un medio para mi vocación, no era un fin en sí Mm. mismo. Arrancas tu etapa de entrenador en categorías inferiores, en el Romo, equipo cadete, después también Peña Athletic de Santurchi, equipo también con el que asciendes a la Liga Vasca, también en cadete. Después entrenas a Arenas de Guecho en los dos juveniles, Juvenil A, Juvenil B. También consigues ascenso a la Liga Vasca Juvenil. ¿Qué es lo que más aprendiste en esas etapas inferiores y dónde crees que estuvo la clave para conseguir varios ascensos, sobre todo teniendo en cuenta que acababas de llegar al mundo de entrenador y tenías eso, 19, 20 años, 21? ¿Cómo fue? Bueno, primero, para ascender tienes que tener buenos jugadores. Los entrenadores nos gusta, a todo el mundo nos infla el ego, ¿no? Pero para ascender hay que tener buenos jugadores lo primero y luego sacarles rendimiento. Hay un montón de equipos con buenos futbolistas que no se optimizan. Yo creo que conseguí sacar rendimiento del talento que había. Claves, hay muchas, pero yo creo que lo que mueve y la diferencia entre técnicos titulados y entrenadores de fútbol vocacionales es la vocación. La vocación es eso que te mueve, esa pasión que transmite, esas emociones, ese querer ser cada día mejor, ese llevar a tu mundo del fútbol cualquier aspecto que vives en tu vida, ¿no? Y eso te hace estar en 24/7, ¿no? 24/7, porque yo bueno, como lo tenía muy claro desde pequeño, bueno, yo creo que esa pasión me ha hecho sacrificar mi vida personal, social, familiar, sentimental y bueno, pues creo que eso, a esos niveles, yo creo que un entrenador en la base que tiene esa pasión ya marca diferencias. ¿Y cómo crees que se debe trabajar en estas categorías? Porque escuchamos mucho que el objetivo principal es que los niños y niñas se formen, que adquieran unos valores y se trata de dejar un poco el resultado de lado. Pero después ves la exigencia que hay, categorías como División de Honor, Autonómica, Preferente, que no dejan de ser categorías inferiores y cuando no salen los resultados, el primero en caer, como pasa en la élite, es el entrenador. Entonces, ¿cómo ves ese tema de la formación resultados en estas categorías? Bueno, vamos a ver. Para mí hay ciertas edades y ciertos contextos que habría que tener en cuenta, ¿vale? No es lo mismo un niño de 8 años, de 10 años, que un chaval ya de 14, 15 años. Eso en primer lugar. No es lo mismo un contexto de una cantera de un club de élite bueno, a un club más de barrio, digamos, ¿no? Eh, yo creo que cada club, incluso ahora sé bastantes clubs que, al, que tienen mucho volumen de jugadores y hacen equipos un poquito, pues bueno, para diferenciar un poquito el nivel de exigencia y el nivel de ambición, ¿no? Todo eso alinearlo, ¿no? Pero para mí, eh, en el ámbito, vamos a decir, de cadetes para arriba, igual también infantiles, pero cadetes para arriba, creo que el aspecto competitivo que está un poquito, bueno, pues que mal visto, creo que forma parte del aspecto formativo. La vida es competir. Es decir, tú cuando vas al mercado laboral estás compitiendo contra tu competencia, a veces con tus mismos compañeros, ¿no? Por mantenerte, ¿no? Y yo creo
que con el afán de proteger al menor, ¿vale? Estamos creando sociedades blandas, ¿no? Sociedades, personas blandas, quiero decir, ¿no? Dentro del contexto, que para mí no hay ni blancos ni negros, hay grises, ¿no? Pero creo que en ciertas edades lo que debe primar es que todos jueguen, bueno, que hagan deporte, valores, pero esto no va reñido el competir con esos valores. Pero hay que añadir el competir a partir de ciertas edades, hay que añadir el aspecto competitivo dentro de un aspecto formativo también. Para mí no se puede disociar. Estamos en un deporte de equipo y es un deporte de oposición, que compites. O sea, no es un deporte, no es como irte a andar en bicicleta, puedes competir, pero puedes ir a andar tú solo, ¿no? Tú cuando juegas a fútbol estás jugando contra Al- alguien, ¿no? Entonces estás compitiendo, es inevitable y creo que no se puede de alguna manera eh, incidir o proteger a ciertos chavales a ciertas edades ya del aspecto competitivo, como que el resultado no importa. Yo no estoy a favor de eso. El resultado sí que importa, entonces, sobre todo, como decimos, en esas etapas ya. Para mí sí, para mí sí. Cuando estás ya en el Arenas de Getxo, en el juvenil, a mitad de temporada, te ascienden al primer equipo, no estaba teniendo buenos resultados, llegas, lo acabas salvando. ¿Cómo fue el momento en el que te dijeron, David, vas a coger al primer equipo, teniendo en cuenta que ya habría jugadores más mayores que tú, con cierta ya experiencia en esa categoría, que el equipo no estaba consiguiendo victorias? ¿Cómo fue aquello? Joder, pues fue hace ya 22 años y lo que recuerdo es que era inconsciente de puertas hacia afuera, era inconsciente de cómo funcionaba la industria, era inconsciente del impacto que podía tener eso bueno, en el entorno de alguna manera futbolístico, ¿no? Pues que den a un chaval de 23 años un equipo de tercera división histórico, bueno, es un club fundador de la liga que tiene Sí. una Copa del Rey, pues ahora lo veo con los ojos de ahora, conociendo la industria, y entiendo que habría muchos que dirían, oye, ¿este dónde sale? ¿No? Segundo, esa inconsciencia me hacía también ser atrevido. Tengo que decir que ya 2 semanas antes me negué, ¿no? Me lo plantearon y me negué. Yo estaba muy contento en el juvenil. Yo estábamos además también en ascenso, estábamos primeros, y no quería quemar etapas, no ansiaba llegar rápido ni cogerlo. De hecho, les sugerí varios entrenadores que se entrevistaron, pero bueno, el equipo andaba mal, había tenido resultados, confiaban en mí. Económicamente también era un club que en ese momento no tenía gran poder para fichar X entrenador. Y bueno, lo afronté con naturalidad, ya cuando ya me dice el presi, me acuerdo, un domingo a la noche, en su casa, con John, el directivo, con Javi, otro directivo, y me acuerdo, me dice, David, tienes que coger esto, nos tienes que sacar esto adelante, y bueno, la única condición que puse es que, bueno, que a final de temporada que yo quería volver al juvenil, fíjate lo que dije, o sea que así fue. Luego continué y bueno, me convencieron, salió bien, pero yo creo que ahora miro y el entrenador que era, espero que dentro de 20 años, cuando mire el que soy ahora, sienta lo mismo. No tiene nada que ver con el entrenador que soy ahora, nada que ver, nada que ver. Pero sí tenía esa pasión, ¿no? Y ese hambre, y de alguna manera, bueno, sin miedo a nada. Para eso era bastante osado. De las Arenas de Getxo llegas al Leioa, el club en el que más tiempo has estado, casi una década, y en el que consigues llevar al club de regional a lo que era antes lo que conocíamos como Segunda B. Y aquí me quiero parar en el concepto modelo de juego, porque yo estoy convencido que al cuarto, quinto año, seguro que habría gente que cada fin de semana pensaría, voy a ver al Leioa de Movilla. Y cuando esto sucede, al final es porque el entrenador ha sido capaz de crear un modelo de juego en el que, aparte de conseguir resultados y ascensos en este caso, también generarías una identidad en el club. Entonces, ¿cómo se construye ese modelo de juego en un equipo y cómo fue toda la experiencia en el Leioa? Siendo Bueno, complicado sí, exprimir en 10 años todo lo que hiciste. sí, tengo que poner un poquito el contexto. El Leyo era un club regional que nunca había ascendido a categoría nacional. Era un club que por entonces, yo cuando firmo allí, veo el último partido de liga el año anterior y creo que había 32 personas en la grada. O sea, no tenía una idiosincrasia, no tenía una masa social. La fuimos construyendo. Entonces, construir una identidad desde cero es compleja, pero no hay aristas de alguna manera. Es un camino sin piedras, ¿no? Conseguimos llegar hasta 3.000 y pico personas a esa arena con
partidos de Copa del Rey, con ascensos, con experiencias chulas, ¿no? Fue una experiencia muy chula porque fueron 9 años de mi carrera donde siento que crecí mucho como entrenador y el Leyoa me ayudó a crecer y yo ayudé a crecer al Leyoa llevándolo hasta la segunda B, ¿no? Dicho esto, un modelo de juego, vamos a ver, lo que sí teníamos era una identidad clara y eso estuve el tiempo suficiente, en 9 años, para construir esa identidad y para que de alguna manera fuéramos un equipo reconocible. La idea de juego tratamos de que fuera versátil y el modelo de juego adaptable. De hecho, yo diferencio mucho la idea de juego, es qué intenciones tienes, el modelo de juego, cómo llevarlas a cabo. Por eso me gusta matizar, porque éramos un equipo que me decían entrenadores, ¿no? Y oye, todavía hace poco uno me decía que de una semana a otra ir a ver al Leyoa sí mantenía unas señas de identidad, pero veías unos días que éramos un equipo tremendamente directo, otros días tremendamente asociativo, otros momentos. No es un equipo muy versátil. Yo creo que ya hoy en día ya hay muchos equipos y muchos entrenadores con esa sensibilidad. Creo que año, pues eso, 2006 creo que fue, hace ya 20 años que llegué al Leyoa, había muy pocos, o sea, los equipos normalmente eran mucho más previsibles y nosotros ahí sí fuimos, no los primeros, pero sí fuimos de los primeros equipos que teníamos una identidad muy clara, pero una idea de juego muy versátil. ¿Y cómo se consigue el dar esa variabilidad a los jugadores? Porque al final se trata de crear contextos propicios para ellos, para que se puedan desarrollar, pero en el día a día, en ese trabajo de campo, ¿cómo se intenta conseguir que sea tan variable? Bueno, primero dejándoles claro que nuestra identidad es construir la identidad del equipo. No tenía por entonces los recursos que tengo ahora, pero sí incidía bastante. Y luego entendiéndoles, bueno, transmitiéndoles la demanda de la competición. La competición demanda una serie de cosas y que para mí lo más sencillo es enfrentarte a equipos previsibles, equipos bueno, que te juegan con una idea muy definida, ¿no? Y luego, pues evidentemente, llevando a la metodología de entrenamiento todo eso, ¿no? Y también el vídeo. Yo claro, hoy en día el vídeo está súper interiorizado, pero yo ya en el año 2006, yo era de los frikis que grababa los entrenamientos, grababa los partidos, grababa a los rivales, o sea, o iba yo, alguien del staff o algún amigo para que me grabara a los rivales con aquellas cámaras de entonces, ¿no? Que a veces para identificar el dorsal de algún jugador costaba Dios y ayuda, ¿no? Es que, claro, esto ha evolucionado mucho y, bueno, gente joven como tú, igual no habéis vivido esas situaciones que de alguna manera dificultaban, hoy lo tenemos todo a golpe de clic, pero no era fácil. Y yo ya era un friki de eso porque entendía que el fútbol iba a eso. Y tengo que decir que antes el fútbol ¿cómo decirlo? Analizar al rival o tener en cuenta al rival era un síntoma de debilidad o se identificaba un síntoma de debilidad. Ya gracias a Dios, yo creo que pocos, pero antes no, el rival, yo no tengo en cuenta al rival, esto yo lo he escuchado así de veces, ¿no? Y bueno, el fútbol ha evolucionado en ese sentido para bien, en otras cosas no tanto, ¿no? Y como todo en la vida, en el fútbol hay cosas bonitas, pero hay cosas que no son tan bonitas. Tu siguiente equipo ya sería el Baracaldo. Estás cuando el equipo competía en Segunda B todavía, e incluso llegas a rozar el ascenso a Segunda División A. Pero hay una polémica de destitución, llega incluso hasta los juzgados, en los que al final se te da la razón. Pero yo quería preguntarte cómo te afectó todo aquello psicológicamente. Creo que estás más de un año y medio sin entrenar y quieras o no, eso puede pasar factura a nivel anímico. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sin duda, sin duda. Mira, lo primero que te digo, Álvaro, es que en un juzgado te den la razón por 2 veces, además, porque ganas el juicio y luego el recurso, otros 3 jueces te dicen bueno, no te dan la razón parcialmente, te lo dan en todo, no te quita la condena, no social, porque la masa social de Baracaldo me siento muy querido por ellos, por gran parte de la masa social, sino la condena futbolística. Esa no te la quita nadie. Es sonoro y bueno, pues ya se encargaron, bueno, pues a nivel mediático, en ese sentido, de manchar un poquito el trabajo que había hecho. Y aunque un juez te dé la razón, pues eso daña tu reputación y tu currículum y tu trayectoria. Dicho esto, se juntó esa situación que fue para mí muy dura, muy dolorosa, no después de la destitución. Yo desde diciembre sé que voy a ir fuera, me lo dicen los 6 directivos que dimitieron, que iban
estaban buscando motivos para echarme y los construyeron, como así se demostró judicialmente, sino que estuve 3 meses, hasta el 13 de marzo no soy destituido, sabiendo que si algún día estornudaba además iba a ser destituido, ¿no? Entonces eso me generó un nivel de ansiedad, de estrés preocupante, ¿no? Y luego esa parte posterior, yo en ese mes de ese año también me ocurre una situación personal difícil y entro en un proceso depresivo que me cuesta mucho salir. Estoy 9, 10 meses que del sofá a la cama, de la cama al sofá, ¿no? Sin ganas de nada, bueno, sin motivación ninguna, sin motivación ninguna. Y gente, bueno, mi pareja, entonces, amigos tratándome de ayudar, pero no quería ni siquiera ser ayudado, ¿no? Y ahí, gracias a una formación que hice muy potente, pues empecé a ver la luz. Y bueno, creo que la palabra crisis, ¿no? Te lleva, bueno, parte raíz etimológica con crisálida, con esa transformación, ¿no? Y realmente para mí fue una transformación, ¿no? Porque eso, ahora doy las gracias de aquello que viví. En aquel momento fue duro, pero hoy doy las gracias porque fue un input muy importante y muy necesario para convertirme en la persona y el entrenador que soy ahora. Tras ese lapso de tiempo, te llega la oportunidad de entrenar al Zamora. Es otro de los equipos en los que estás varias temporadas, en el que además estás en dos etapas diferentes y en el que vuelves a conseguir también resultados impecables. Coges al equipo en tercera, asciendes a segunda B, logras entrar en lo que ya conocemos como Primera Federación y en la tercera temporada incluso llegas a clasificarte también para esos playoffs de segunda. En la segunda etapa, que fue en la temporada 23-24, hace ya no mucho, devuelves al equipo otra vez a Primera Ref, consiguiendo otro ascenso. Y hemos hablado ya antes de cómo lo hiciste un poco en el Leioa, y yo quería saber cómo conseguiste esos ascensos en el Zamora, sobre todo si la manera de trabajar fue la misma, si debido a la experiencia que ya tenías añadiste algún concepto más. ¿Cómo fue el crear esa identidad que dio tanto éxito en un club histórico como el Zamora? Fue diferente, diferente. Diferente porque ahí pudimos construir algo estable, sólido y que trascendió, que dejó un legado ahí, dejó un legado. Eh, Tuvimos el tiempo suficiente en tercera división pero para construir un equipo de alto rendimiento, donde los resultados fueron muy buenos, conseguimos récords de todo tipo, ¿no? De victorias, de goles, 21 victorias seguidas que lo que hicimos, bueno, y también una muy buena trayectoria en Copa del Rey y tal. Y eso nos permitió generar, bueno, los proyectos, crear un equipo de alto rendimiento no se crea en 3 meses, pero ¿qué pasa? Que en el fútbol no hay proyectos, hay apuestas. Las apuestas es diferente, ¿no? Cuando te dice un club muchas veces, no, tenemos un proyecto, te están diciendo, tenemos una apuesta. Tenemos una apuesta a ver si sale bien. El proyecto es estable en la adversidad. La apuesta, pues si no sale, pues bueno, cortamos una cabeza y traemos otra, ¿no? Entonces, ahí conseguimos consolidar un proyecto, crear un equipo de alto rendimiento a través de muchas cosas, pero fundamentalmente de unos vínculos de calidad, de un sentimiento de pertenencia, de un propósito compartido, de algo que es muy estable a medio y a largo plazo. Cuesta construirlo a corto, pero es muy estable a medio y a largo plazo y muy rentable. Muy rentable. Cuando digo muy rentable es porque consigas resultados también. Es decir, no ver disociado. Es decir, al haber tiempo, hubo un impacto para crear un equipo de alto rendimiento. Eh, yo vamos a decir, una obra que hicimos entre muchos, y ahí yo fui el entrenador, pero esto fue mérito de muchas personas, de la cual me siento muy orgulloso y una etapa en la cual me siento muy satisfecho de los logros obtenidos y que bueno, ya lo saben, César y Víctor, creo que no nos preparamos bien para la adversidad, porque yo en 3 años y medio es que prácticamente no habíamos tenido momentos malos hasta ya en primera red, mi última temporada, y creo que mentalmente, emocionalmente, tanto Víctor como César no estaban preparados para la adversidad, porque llegó la adversidad y se pusieron nerviosos, ¿no? Como luego se confirmó, ¿no? Dicho esto, mi segunda etapa es diferente. Tratamos de construir lo mismo con una necesidad de ascender, De la primera. donde el corto plazo estaba más porque Víctor me dice, cuando vuelvo me dice,
primero me dice, o vuelves o cierro el grifo, o no hay Zamora, y segundo me dice, hay que ascender. Y yo, bueno, pues esto hay que hilar muy fino. Y se acentúa. Víctor tiene la desgracia bueno, de que le meten en la cárcel por el tema, bueno, archiconocido, ¿no? Y situación institucional, caos, impagos, 5 meses de impagos y muchas situaciones muy difíciles de gestionar, donde no por voluntad, sino porque miraba a derecha, a izquierda, y adelante y atrás y no había nadie más dio la cara, al final termino siendo yo el portavoz de una institución, ¿no? Porque ahí no había presidente y no había ninguna otra figura, y las que había no aparecieron no públicamente para dar la cara, y fue muy duro. Y ahí la gestión del equipo fue muy difícil y tengo que apelar a atajos. Los atajos no son convenientes, salvo que el resultado o la necesidad clasificatoria apriete. El atajo te hace llegar antes a un fin, pero que no sea, no, con peajes muy elevados, sobre todo personales, voy a decirlo, pero que de alguna manera, para proyectos estables, que no los hay en el fútbol, si los hay es como encontrar un unicornio, para proyectos estables no es lo idóneo, pero como el fútbol no entiende proyectos, entiende apuestas, y las circunstancias, ya te digo, el presidente de la cárcel, impagos, situación de algún veterano en el vestuario muy compleja, pues tuve que emplear otro tipo de liderazgo, porque creo que los entrenadores debemos adaptar nuestro liderazgo a lo que el equipo necesita de nosotros. Y eso es lo que hice, y el resultado es irrefutable. Todo lo demás es literatura. Hablando de proyectos estables, tras un año sin equipo, hablamos antes de esa segunda etapa en el Zamora, te llega la oportunidad en diciembre de 2022 de dirigir al Real Unión en Primera Ref, donde solo estás 3 4 meses, con la importancia, como decimos, de construir un equipo, de confiar en el proceso. ¿Cómo se toman estas decisiones del entrenador, sobre todo psicológicamente? Porque al final es que no tienes tiempo casi ni para trabajar. Irún fue una locura. Fue una locura. Tengo que decir lo primero que yo ha sido el club donde siento que menos acertado he estado. O sea, que yo peor he rendido, vamos a decir. ¿Vale? Eso por delante. Sobre todo una circunstancia personal que tenía, bueno, pues, que cuando no tienes toda la energía y toda la atención puesta en lo que haces, pues no lo haces tan bien, ¿no? Y yo estaba en una situación complicada personal, y no tenía, me quitó foco, ¿vale? Dicho esto, llegó en diciembre, mercado invernal, bueno, aquello es un caos, la situación, y eso que tenemos, sean muchas situaciones que da para escribir un libro o varios emails, que estoy en ello, ¿no? Eh, pero es caótica, y luego lo que dices, realmente, por un lado, percibía confianza, percibía proyecto, percibía propósito, pero por otro lado, con el culo aprieto, y era una apuesta. Y fue una apuesta. O sea, la intención de alguna persona del club sé que era de un proyecto, y realmente fue una apuesta. Fue una apuesta porque los proyectos se sostienen en la adversidad, insisto. Se sostienen en la adversidad, sí, sentido común. O sea, que te quiero decir que, o sea, no vas a sostener algo que no hay por dónde cogerlo. Pero a nivel procedimental, a nivel lógico, a nivel de decisión, a nivel de corto, medio y largo plazo, todo tenía un sentido, y todo estaba consensuado y todo estaba hablado y verbalizado. Pero llega el resultado, y el resultado no es el idóneo que todos queríamos, y no se sostiene. Entran los miedos, Y creo que el fútbol ha demostrado que hay mil ejemplos, ¿no? Y ahora te voy a poner uno. Yagoba, que está pasando una mala racha ahora Mallorca. en Mallorca, tuvo una tan mala o peor en Osasuna, y meses después está en Europa, en competición europea. Es decir, aquellas declaraciones famosas, ¿no? El director deportivo de Yagoba es nuestro capitán, y si este barco se hunde con nuestro capitán. Eso es un proyecto.
Eso es un proyecto. Hay muchas más cosas en un proyecto, pero eso es el unicornio de alguna manera. No quiere decir que lo normal que es que el entrenador tenga que acudir al corto plazo y con eso estás achicando agua continuamente y al final hay muchos clubs que continuamente están achicando agua que al final pues el agua les sobrepasa y acaban hundiéndose. Pero ya lo digo y esto no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo con total desapego. O sea, lo tengo súper aceptado y súper asumido que la industria funciona así. O sea, ya hace ya muchos años que me he pegado con esto, sé cómo funciona, lo acepto, acepto las reglas del juego y acepto incluso las incongruencias de las reglas del juego, porque está lleno de incongruencias y esto no es sostenible por nadie. Y ya cuando escucho la palabra proyecto, eh, pues bueno, sé identificar lo que hay detrás de cada letra, normalmente con bastante acierto, normalmente. Tu último equipo hasta la fecha es el Sabadell, esta pasada temporada. También lo coges a mitad de campaña, sobre enero. El equipo estaba en segunda ref, un histórico como el Sabadell tenía que optar a estar peleando en esos puestos de playoff. Y lo estaba haciendo, porque cuando llegas, si no me equivoco, el equipo está en tercera posición a dos del líder, que era el San Andreu. Llegas tú y hasta el séptimo partido no conseguís ganar. De estar en puestos de playoff, el Sabadell se queda a 6 puntos de esas posiciones tras tus primeras 6 jornadas. Había críticas, parte de la afición no confiaba, palos muy duros. ¿Cómo se mantiene la calma para después conseguir 7 victorias, de nuevo los 9 que quedaban, y finalmente meterse en playoff? Porque es complicado. Como, pues, esquivando cuchillos, ¿no? Esquivando cuchillos. Bueno, yo cuando llego, el equipo está clasificatoriamente, como dices, la dinámica de las sensaciones, por eso se cambió de entrenador, era negativa, porque ya llevan de 6 7 semanas sin ganar, con sensaciones que no debían ser buenas. Cuando digo no debían ser buenas, yo tengo mi opinión, pero evidentemente los que decidieron eran esas. Y cuando llego yo no llega el resultado, ¿no? Que se mejoran por muchos ítems que teníamos, ¿no? Una cosa es los puntos obtenidos en esas 6 jornadas, creo que fueron 3, y los merecidos creo que fueran 11 por esa expectativa de gol y tal. Pero el mundo del fútbol no es lo que mereces, es lo que obtienes. Y, y bueno, pues lo que vivo ahí no lo he vivido en 26 años, la verdad. Es el club con mayor potencial que he entrenado, seguramente, y el que más dificultades he tenido. Y ahí vuelvo a esos atajos que, que la gente inteligente puede comprender el sentido y los mediocres se van a quedar con la crítica, porque lo que hacen los mediocres es criticarlo, sin analizarlo, sin, apelando a los instintos más primarios, ¿no? Y lo que he vivido ahí, algunas, creo que es un club que lo tiene todo y lo que yo he vivido ahí no lo he vivido en ningún lado y bueno, hasta tal punto Álvaro, que yo a 48 horas de ir a Valencia a jugar la última jornada, yo le digo al presidente y al dueño, y a Adam, les digo que si nos metemos en playoff, que no tenía ninguna duda de que íbamos a ser capaces, aunque teníamos que ir ahí a ganar. Bueno, el empate que no nos valía, que prefería que buscasen otro entrenador. Que prefería que buscasen otro entrenador porque no me veía otro mes viviendo lo que estaba viviendo. Yo por primera vez en 26 años he sentido que tenía que ir a trabajar. Y eso no me había pasado. Yo soy entrenador vocacional, me encanta lo que hago y por primera vez en 26 años he sentido eso y para mí ha sido muy duro, no voy a entrar aquí a detallar situaciones tremendamente difíciles y duras que viví, pero yo jamás he presentado una dimisión ni he querido dejar abandonar un equipo y he estado en situaciones, ya os digo, de impagos, y con el equipo a puertas de un playoff, yo prefería irme a mi casa después de entrar en playoff, no me veía con la fuerza, con la motivación, con la ilusión y con la pasión que requería un playoff. Tanto el presi como el dueño me pidieron que continuara y bueno, pues así lo hice. Y bueno, sí es verdad que cuando llegaba la competición aparecía
la versión buena mía, porque bueno, son ya muchos playoffs y ya tengo ese gen competitivo y esa... Pero la semana se me hacía durísima y lo he pasado muy mal. La verdad, yo lo he pasado francamente mal en Sabadell y bueno, pues conseguimos que tuviera, no que mereciera la pena, porque para mí vivir lo que he vivido a 600 kilómetros de mis hijos no ha merecido la pena, pero al menos que tuviera un sentido. Que tuviera un sentido. Y tocando un poco esos playoffs en la semifinal, vi un vídeo en las redes sociales del Sabadell, que era el descanso del partido ante el Eibar B, el partido ya de vuelta. En la ida quedasteis 1-1 y en el descanso de ese partido de vuelta, allí en Ipurúa, ibais 0-0. O sea, resultado que os dejaba eliminados. Pues en ese descanso el vídeo lo que muestra es cómo todo el equipo está de pie, está votando, está cantando una canción. La motivación estaba por los aires, como se puede observar en el vídeo. ¿Cómo se da ese momento en una situación de tanta tensión, tanta presión y en la que os estabais jugando ese pase a la final del playoff con todo lo que eso conlleva? Sí, sí, sí. Lo hicimos, fue el primer día que lo hicimos en el descanso, lo hicimos en toda la eliminatoria contra UCAM también. Los tres partidos, el partido final en Murcia, en la nueva Cregualta contra Lucam y aquel día, ¿no? Bueno, era una canción que al equipo le resonaba, ¿no? Yo la ponían siempre después de cada victoria, vibraba alto el equipo en esa canción. El DJ era el gran Miguelete. Y nada, le cogí, me acuerdo que teníamos, bueno, tenía molestias, jugó el playoff, jugó con molestias y ahí estaba el hombre tratándose la camilla y antes de empezar la charla dije, Miguelete, cuando acabe de lo que tengo que decir, ten preparado aquí el tema. Y nada, lo preparó porque somos energía, Álvaro, somos energía y la energía eh, se puede transformar. Y creo que una de las mayor virtud que tuvimos con el Sabadell el año pasado es que nuestras mayores debilidades las convertimos en nuestras mayores fortalezas en el tramo final. No solo el playoff, sino el partido de contra el Valencia. Y una de ellas era que nos podía la situación, ¿no? Me acuerdo en la nueva Cregualta al equipo le pesaban las piernas por la responsabilidad, ¿no? Y en las grandes citas les pesaba la responsabilidad. Había jugadores que sentíamos, hablando también con Belén, con la psicóloga, ¿no? De que sentían el peso del escudo y de la obligación de. Y con esa forma de pensar te estás proyectando de tal manera que no fluyes, que hay bloqueo. Entonces, hay veces que cambiando tu forma de pensar, cambias tu estado emocional y cambias tus acciones y ganas en eficacia, y hay otras veces que cambiando tu lenguaje corporal, tu estado emocional, empiezas a pensar mejor, a ser más positivo y crear esa energía. Y es lo que pretendía. Y el equipo vibró alto, ¿eh? La verdad que vibró alto y bueno, el partido que hicimos en Ipurúa fue espectacular y la segunda parte fue, o sea, fue un acoso y derribo y el equipo, o sea, lejos de pesarle la responsabilidad, fluyó y se conectó con su mejor versión. Y ese vídeo que yo ni sabía que se había grabado, luego meses después o semanas después lo colgaron y lo vi, reflejó la energía en la que vibró el equipo en el tramo final, que no fue la energía que tuvo en fases anteriores. Pero insisto, creo que un entrenador, un líder, debe tocar los botones adecuados para llevar al equipo al máximo rendimiento, ¿no? A veces construyendo algo como fue en Zamora o en Leyoa, con procesos largos que trascienden y que se graban a fuego, y hay otras veces que buscando atajos, ¿no? Y es buscar atajos te lleva a un líder mucho más pragmático, mucho más determinante y mucho más, bueno, que puede tocar diferentes botones y ver qué impacto tienen en los jugadores, ¿no? Y bueno, creo que, como te he dicho antes, los ascensos, y son ya unos cuantos los que llevo, son tres a la tercera categoría del fútbol español, se consiguen primero porque tienen buenos jugadores y segundo porque le sacas rendimiento. O sea, yo no creo que ya llevando cinco, no se puede decir que pasaba por ahí algo que parece que aquí la humildad hay que mostrarla desde, no, bueno, yo mi granito de arena, no, no, no. Yo creo en el impacto del entrenador y yo puedo decir de una manera, o sea, ni gracias a mí ni a pesar de mí.
pero sí es cierto que conmigo. Yo he aportado y bueno, ya cuando llevas, son 8 o 9 ascensos, pero 5 a la tercera categoría de fútbol español, no es porque pasabas por ahí, ni es a pesar de ti, ¿vale? Y en Sabadell las adversidades, las dificultades que tuve que lidiar estuvieron muy por encima de lo esperado, hasta tal punto que por primera vez en 26 años, insisto, sentí que tenía que ir a trabajar y eso no lo había sentido nunca. Tocando ese tema, el psicológico mental, como vemos, tiene una importancia fundamental, porque está claro que al final el trabajo en el campo es necesario. Si quieres jugar al fútbol, tienes que entrenar fútbol y eso se hace sobre el verde. Pero me estoy dando cuenta, sobre todo en estas entrevistas, que por mucho que tú entrenes un concepto, si el jugador no cree en ello, su estado anímico no es el mejor, psicológicamente no pasa por buen momento, por muchas repeticiones que podamos hacer o por muchos ejercicios que realicemos, no le va a salir. Entonces yo quiero saber, en los equipos en los que has estado, ¿qué trabajo has realizado? ¿Cómo introduces también esas dinámicas de grupo? ¿Cómo se implementan y todo lo que has ido aprendiendo estos años? Me he aprendido que por mucho sepas de fútbol, si no sabes de vestuarios, de personas, no tienes nada que hacer. Creo que para ser buen entrenador tienes que saber de fútbol y de personas. Como para ser, yo qué sé, buen camarero tienes que saber de hostelería y de personas, ¿vale? Eh, que normalmente, bueno, en las formaciones regladas te enseñan de fútbol, poco de personas. Los últimos años están tocando algo, pero a un nivel de profundidad creo que muy superficial. Y, y luego que un entrenador debe adaptarse al contexto. Yo en Leyo a 9 años no tenía los recursos que tengo ahora, pero generamos algo, una identidad clara y hubo proyecto y hay tiempo. En Irún no tuve tiempo para nada. En Zamora hicimos algo muy chulo en la primera etapa. La segunda, las circunstancias no permitió. Sí construimos algo muy potente hacia afuera, hacia algo que todavía hierve ahí, que es esa, bueno, esa peña nueva que se hizo, bueno, ese, un sentimiento, una conexión con la afición que me siento muy orgulloso porque también participé, fui uno de los que participó en ello. Eh, en Irún no pude hacer nada y en Sabadell busqué atajos. Y si empezamos a trabajar ciertas cosas con Belén, además también, que tuve la ayuda de la psicóloga, mujer muy preparada, pero no, la parte que sostenía eso eh, hacía que eso se tambaleara. Entonces tuve que optar por otro. O sea, insisto, voy a Sabadell, cojo una información, me adapto, trato de ir en la línea que se me marca desde la propiedad, desde el club, se me marca, pero veo que las palabras son vacías, son huecas y que, o sea, si no se gana, pues aquello se cuestiona el proceso. El proceso se debe cuestionar si el proceso no está bien hecho, no si la transferencia al resultado, y más a corto plazo, no es el deseado. Entonces ya no estás apostando por un proyecto, estás haciendo otra vez una apuesta. Si se cuestiona el proceso en base al resultado, es que realmente no te importa el proceso. Como realmente me dijo el director deportivo, el proceso es una mentira, aquí solo cuenta el resultado. Meses anterior me estaba vendiendo el proceso, ¿no? Entonces, dicho esto, tienes que acelerar el proceso, porque realmente es una apuesta. Y cuando ya entras dentro de que eres una apuesta, tienes que buscar atajos. Entonces, esa implantación de esas dinámicas para construir algo más sostenible a medio y largo plazo pasa a un segundo plano, porque la urgencia al resultado te vence. Y porque las personas que toman decisiones por encima tuyo, pues no son capaces de sostener el proceso en la adversidad. Entonces, el entrenador, ¿qué tiene que hacer? Atacarlo, atacar eso para llevarlo a puerto. Porque en esta industria lo que es paradójico, que estoy hablando de proceso anteponiéndolo al resultado, pero teniendo resultados. O sea que hay gente que me, no, es que este largo plazo, proceso, está, no, yo es que atiendo el corto plazo. Claro que lo atiendo, sé cómo funciona esta industria. Si no, no llevaría no tendría la trayectoria que tengo en esto. Pero que soy consciente de que si quieres mantener un éxito estable y a medio o largo plazo,
Lo ideal es ir por otro camino, no es lo ideal, es que te obligan a ir a este. Y cuando vas por este también bueno, siempre sacan aristas, pues bueno, pues yo eh, estoy con la conciencia tranquila y con la satisfacción y el orgullo del deber cumplido, de haber honrado mi profesión y mi vocación, anteponiendo los intereses del club a los míos propios. Ya para casi ir cerrando, quería hablar también de ese liderazgo que debe tener un entrenador, porque en una entrevista hace ya un par de años, Ancelotti decía que hasta hacía unos años sus prioridades eran más tácticas y que en ese momento ya se empezaba a centrar más en lo que eran las relaciones humanas. ¿Crees que el trabajo del entrenador se va encaminando a ser un buen líder en esas relaciones humanas? Preguntarle al jugador cómo se siente, cómo está. ¿Crees que cada vez va a tener mucha más importancia? Ya la tiene. Yo llevo ya 4 o 5 años que vengo verbalizando en varias formaciones. Ahora lo estoy haciendo en el proyecto este nuevo que tengo tras de los emails y alguna formación que he hecho, que, que el entrenador de futuro de 10 15 años de presente o tiene habilidades humanas, personales, competencias, habilidades blandas que se llama bueno, en Polonia le llaman así, en algunos países también, o no tiene futuro. No tiene futuro. La sociedad, la involución de la sociedad en muchas cosas hace que deban emerger liderazgos diferentes. Dicho esto, ¿vale? Vuelvo a estilos de liderazgo. Para generar algo estable que dé rendimiento a medio y a largo plazo, ese es el liderazgo, un liderazgo donde potencie los vínculos, donde se construyen propósitos compartidos, donde los otros estantes que el yo, donde haya una visión, una misión, donde construir todo eso acerca a ganar a menudo, pero no va muy rápido. Ese proceso es más lento y el fútbol en el alto rendimiento no te da tiempo porque las personas que toman decisiones no se dejan llevar por la presión de los resultados y por la presión social, etcétera. Entonces, ahí es cuando tú, si identificas eso, tienes que ir y apelar a otro tipo de liderazgo y ser más pragmático, más determinante, más incisivo y llevarlo a aspectos que te den el resultado a corto. Y es así, y como entrenador me siento más identificado con ese estilo de liderazgo, ¿vale? Pero, pero sé que la industria no da tiempo a esos estilos de liderazgo, salvo que seas un Ancelotti, ¿sabes? O sea, bien, pero si va Ancelotti al Sabadell, entiendo que no creo que hubiese vivido lo que he vivido yo. Y ya para cerrar, David, quien te siga en redes podrá ver que has empezado un nuevo proyecto que se llama Mister Movilla. ¿Qué nos puedes contar? ¿De qué se trata ese proyecto que has iniciado? Sí, Mr. Movilla es bueno, una plataforma, una web donde hay una serie de contenido, ¿no? Basado en tres aspectos, ¿no? Formaciones, masterclass, mentorías, que estoy recibiendo multitud de solicitudes de mentorías. Eh, y cara a cara, son conversaciones inspiradoras con entrenadores top. Cuando yo top no hablo, que alguno también será que está en la élite, sino que top en su capacidad de liderar y comunicar y transmitir, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer a través de la web, registrándote? Contacto es diario con los misters. Todo el que se suscriba a Vivencia, es un email corto de 3 minutos de lectura, no te lleva más que 3 minutos. Y ay, se ha cortado. Ah, no. ¿Me oyes? Se había cortado, pero ahora sí que te escucho bien. Ahora ya sí. Sí, vale. Donde, bueno, simplemente les cuento una experiencia donde siempre hay una lección, un aprendizaje y donde, bueno, pues está teniendo muy buena aceptación. Estoy muy contento, me ha sorprendido mucho. Son más de 600 entrenadores ya los que formamos parte de esta comunidad y donde estoy muy contento porque a través de las mentorías, a través de las formaciones, a través de los emails, me hace seguir conectado con mi vocación y me hace sentir que, primero, que aporto valor y recibo valor, porque el que enseña aprende 2 veces y porque también a través de esas mentorías es un aprendizaje bidireccional, ¿vale? O sea,
estoy muy, muy, muy agradecido. Es un proyecto ya año y medio en mente y estoy muy sorprendido cómo está yendo, sin haberle dado ninguna publicidad más allá de anunciarlo en redes sociales. Y bueno, pues me conecta con mi vocación, ¿no? Es una vocación de servicio y es una vocación orientada al fútbol, ¿no? Y lo hablo, termino ya, Álvaro, sobre tres ejes, ¿no? El verde, el vestuario y la industria. ¿Vale? El verde son todos los aspectos tácticos, técnico-tácticos, esos procedimentales del entrenador. El vestuario es más relacionado con el liderazgo, con la gestión de esos aspectos que tienen que ver con el vestuario, con el staff. Y la industria, todo lo demás. Del verde y del vestuario siempre, bueno, del verde me sentí muy preparado cuando empecé, del vestuario fui aprendiendo y me tuve que formar de 10 años para aquí, sobre todo de la industria he aprendido muy tarde, pero, pero ya tengo muchos aprendizajes para compartir y para que los entrenadores que no que empiecen o que están o que se sientan identificados o que creen que les puede aportar algo, pues ayudarles a que cometan otros errores, pero al menos no los que yo he cometido, ¿no? Y bueno, la verdad que siento, como he comentado alguna vez, hay muchos técnicos titulados, entrenadores de fútbol no hay tantos y bueno, es una plataforma y un email diario dirigido a entrenadores. ¿No? Si hay técnicos titulados, oye, los respeto, es muy legítimo, no los quiero no los quiero dentro de esta plataforma porque aquí solo es para gente vocacional, ¿vale? Y los curiosos pueden entrar, ni me va ni me viene. Los haters también son bienvenidos, por cierto. Los haters me dan muchísima publicidad, así que animo a todo hater que quiera que oye, se suscriba, que lea mis emails, que me ponga a parir. O sea, gracias, gracias. De hecho, hace poco mandé un email agradeciendo a un hater toda la difusión que me había dado y bueno, toda mi gratitud. Y uno, Álvaro, cuando deja el banquillo, echa de menos que le insulten detrás, de atrás, así que como lo echaba de menos, viene está bien, viene está bien. Sobre todo es lo que tú dices, sentirte conectado con tu vocación, yo creo que es lo importante. Así que muchísimas gracias, David, por haber aceptado esta entrevista que al final se ha podido dar. Enhorabuena por todo lo que has conseguido, que es mucho y muy bueno. Y sobre todo, mucha suerte en esta nueva etapa que irá bien seguro. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, ha sido un placer eh, rememorar tiempos pasados y tiempos presentes y nada, ya por fin hemos tenido esta conversación que tenemos pendiente hace meses.